Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos a continuar ya con el tercer capítulo de la serie dedicada a la Biblia paso a paso, ir comentándolo poco a poco. Y seguimos en el primero de los libros, en el Génesis. Y para enmarcar todo esto, pues me voy a servir de mis oyentes. Había pensado empezar de otra manera, pero después de dos comentarios que me han hecho, uno aprovechando el WhatsApp, un mensaje de voz, y otro escrito en iVoox, pues van a servir como de marco a partir del cual voy a desarrollar el tema de hoy. Y empezamos con el primero de Jesús Alfonso, que bueno, ahora veréis lo que dice. Vamos a ver. Querido Ricardo, el mensaje de antes es que se ha cortado. Mira, te llamo por el programa correspondiente La Biblia paso a paso, donde hablar de la creación de la misma y demás. Primero me presento, ante todo, me llamo Jesús Alfonso, tengo 55 años y aunque soy médico de profesión, me gusta mucho la parte correspondiente a la historia y las humanidades. Y la verdad es que la labor que veo divulgativa, he seguido la serie que has hecho sobre la historia de Rusia, los zares y todo lo demás y me ha parecido bastante muy buena y ahora estoy un poco siguiendo la de la filosofía. Como también... Igual que tú te has declarado, también yo soy católico, intento hacerlo lo mejor posible, etcétera. Pues resulta que también he leído bastantes sobre la materia, he leído la Biblia y hay algunas cosas que me llamaron la atención. Entonces ahora mismo tengo en mis manos una edición de la Biblia de Jerusalén en donde... Y es el versículo que me llamó la atención y que también quería hacerte a ti, compartirlo contigo, vaya. Mira, se trata de ese capítulo primero del Génesis, el versículo 27, en donde ahora mismo leo. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Aquí pone macho y hembra, yo lo tengo siempre escuchado como hombre y mujer los creó. En cuanto a la explicación que da la Biblia de Jerusalén a este versículo, dice que en primer lugar la imagen supone un parecido físico, pero que posteriormente al hablar de imagen y semejanza, la semejanza lo atenúa. Y por otro lado dice que la relación parece atenuar, sí. Y por otro lado dice que prepara la participación, me he ido. En el versículo 27, el ser humano realiza la imagen de Dios en la unidad de la pareja. Me llamó la atención precisamente porque esta es la primera historia de la creación. Luego, posteriormente, sabes que viene la segunda historia de la creación, en donde ya se habla de la manzana, del pecado original, de que la mujer sale de la costilla del hombre, y que sí parece más un cuento, una historia desarrollada para explicar algo. Sin embargo, en esta primera, que tú lo has leído mucho mejor que yo, a mí me llamó mucho la atención el que dijera, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra, hombre y mujer, perdona que utilice esto, aunque esté leyendo lo otro, hombre y mujer los creó, es decir, me llama la atención que el escritor del siglo VIII a.C., en una civilización o en una cultura totalmente patriarcal, digamos, en donde era el hombre el principal y la mujer podría ser considerada, digo podría, porque luego hay una serie de cosas que no. Hay una serie de hechos en donde las distintas historias nos lleva a ver que no está tan marginada como parece. El que la historia, y además la primera historia, que es la creación del universo, del mundo, de todo, la primera historia no dice que primero fuera el hombre y luego la mujer. A los dos, al hombre y a la mujer. Y tanto el hombre como la mujer son imágenes, son semejanzas de Dios, es decir, no crea una diferencia como en la segunda historia del Génesis que vendrá a posteriori, en donde primero es el hombre y como el pobrecito está solo, vamos a hacerle a alguien que pueda ser su compañera y además lo vamos a sacar de una costilla suya para que sepa que es derivada o que es
creada a partir del hombre. No, aquí iguala a los dos sexos de la misma manera. Y es curioso, cuando atacan a la Iglesia Católica y todo esto, es verdad que tiene una jerarquía patriarcal y todo lo demás, es curioso que nadie hace referencia a este versículo. Perdona si me he enrollado un poco y bueno, y simplemente quería compartir contigo esta idea, este comentario, esto que siempre me ha llamado la atención. Y gracias por oírlo. Pues mira qué casualidad, me ha venido este mensaje el mismo día que estaba preparando el capítulo correspondiente que iba a tratar el tema. Así que daré respuesta a tus inquietudes. Y ahora otro comentario de otro oyente que no tiene que ver específicamente con el programa de hoy, pero tiene relación también porque habla del Génesis. Una duda, digamos, filológica, un tanto misteriosa, en el uso del plural. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Se trata de un comentario que está en el capítulo anterior de esta serie, el que se titulaba En el principio. La Biblia paso a paso, número 2. Bueno, pues entre otros comentarios está el de Sercastejo, que hace una cita literal. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a continuación de la cita, entre comillas, dice, ¿por qué el plural? ¿Quiénes son nosotros? Claro, dice hagamos. Y en teoría es solo Dios el que habla. Bueno, yo le respondí y dije, tomo nota y lo respondo en el próximo episodio. Bueno, pues a ello vamos. Aunque no es fácil, porque hay varias respuestas, o he encontrado varias respuestas. Yo me inclino por alguna, bueno, ya lo diré. Pero vamos a intentar desentrañar el sentido de ese plural misterioso. Bueno, pues intentaré responderos a los dos. A la segunda duda, la de Sercastejo, pues la respuesta le llegará al final, por razones expositivas, de claridad, porque si no voy a hacer un lío. Y en cambio la primera, la de Jesús Alfonso, tiene mucho que ver con el tema, pues lo voy a subsumir en el desarrollo del tema, por decirlo de alguna manera. Y ahora ya, dicho esto, pues empezamos como empiezo. ¿Ves? Yo estoy empleando el plural, igual que ese plural misterioso. Empezamos, si solo estoy yo, Dios mío. Bueno, pues empezamos ahora mismo con el programa tal y como lo tenía concebido. Allá vamos. En nuestro lento, o mejor dicho, pausado discurrir, tampoco hay prisa, por las páginas del libro de los libros, que esto es lo que etimológicamente significa la palabra Biblia, hoy vamos a continuar con el relato de la creación, pero nos vamos a centrar en la creación del hombre, bueno, del hombre y de la mujer, ¿se entiende? Porque como dice expresamente el texto, y nos lo ha recordado nuestro amable lector hace un momento, varón y mujer los creó. Así, tal cual lo dice. De un solo golpe, ¿eh? Y continúa a su imagen y semejanza. Y esto es algo revolucionario. Siempre hay algún listillo que dice, no, es que en el fondo el relato de la creación de la Biblia, de las escrituras hebreas, está tomado de las leyendas sumerias. Bueno, sí, puede que hayan tomado elementos, que si hecho del barro, que si tal, que si cual. Pero la que se me viene a la cabeza, la que viene en las leyendas sumerias, se me viene a la cabeza que el hombre es creado por los dioses para que sea su esclavo. Y al final se enfada con los hombres porque hacen mucho ruido y no les dejan dormir. O sea, todo menos una relación de igualdad, de semejanza, que en el fondo es de amor. Así que somos semejanza de Dios. Y esto me ha recordado una anécdota. Bueno, no sé si calificarlo como anécdota, pero es una cosa que me quedó grabada. Y es que cuando estaba en el instituto, es decir, allá por el Pleistoceno medio, pues fuimos a ver con toda la clase, creo que era segundo de BUP, una obra de teatro, en este caso de Chekhov, Anton Chekhov. Y había uno de los personajes que era un viejo, como medio deficiente mental, aparentaba ser el personaje, muy destartalado, descuidado y tal, que el señorito en un momento dado le dice, oye, ¿y tú a quién te pareces? A ver, ¿a quién te pareces? Y entonces este simple personaje, muy serio, responde, yo me parezco a Dios. Y entonces el otro dice, ¿cómo que te vas a parecer a Dios? Sí, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es una tontería, ¿verdad? Pero a mí se me quedó grabado y eso le he dado vueltas muchas veces.
La dignidad del hombre no se basa en sus cualidades, sino en esto, en estar hecho a semejanza de Dios. O así se desprende de este texto. No se debe al capricho de los dioses, sino a un deseo de Dios de hacernos semejantes a Él. Luego veremos en dónde radica esta semejanza, pero lo podemos intuir en nuestra capacidad de trascender, en nuestra espiritualidad. Y esto tiene consecuencias, pues no somos capricho de los dioses y nuestra dignidad está basada en eso. Si tú y yo somos hijos de Dios, pues ¿qué más da el sexo, el color de la piel, que seas rico, que seas pobre? Sí, son diferencias, pero ridículas, ¿no? Interrumpo la narración para hacer un paréntesis. Bueno, dos paréntesis. Primer paréntesis. Os he citado una obra de Chekhov y no os he dicho el título. Es que no me acuerdo. Y he intentado usar el chat de inteligencia artificial y he puesto personaje de Chekhov que se identifica con Dios o que dice que se parece con Dios. No he sido capaz de encontrarlo. Lo he buscado por medios más tradicionales o en Google y tal. No consigo acordarme. Si alguien se acuerda de cuál es esa obra de teatro, por curiosidad me gustaría saberlo, a ver si algún amable lector. Solo os digo que en la obra de teatro me dejó muy impactado. Había un tren que me parece que se lleva por delante a uno de los personajes y que en el teatro estaba muy bien ambientado y parece que el tren se te venía encima, decorado muy bien hecho. Por si alguien sirve de pista, a ver si Es que llevo años intentando averiguar cuál obra de teatro era y no hay manera. Bueno, esto es muy personal, pero bueno, seguro que algún oyente lo sabe, que sois gente muy culta. Y el otro paréntesis es un pequeño desliz, un gazapo que se me ha escapado. Un gazapo que no sé si alguno lo ha captado. He dicho, como somos hijos de Dios, atención, este es un gazapo cultural. Estamos inmersos, yo por lo menos, en la cultura cristiana, y vosotros también, aunque no lo creáis, si sois occidentales. Y por occidental entiendo gente de América y de Europa. Bueno, y entonces vemos lo más natural del mundo decir que somos hijos de Dios. Bueno, pues del relato de la Biblia no se desprende que somos hijos de Dios. Lo que se desprende es que en la creación del ser humano Dios puso más empeño y lo hizo especial. Con una especial semejanza a Él. Estaba por encima del resto de la creación, de los animales, etcétera, etcétera. Pero no dice específicamente que sea hijo de Dios. Es más, a Jesús de Nazaret, una de las cosas que le echan en cara es que se hace hijo de Dios, por lo tanto, en fin. San Juan Pablo II escribió un libro, si no me equivoco, era Cruzando el umbral de la esperanza, en donde iba analizando las distintas creencias que hay en el mundo, entre otras cosas. Si no es este libro, ya lo rectificaré. Pero me acuerdo que hablaba del budismo, del islam, del judaísmo, y dice que tanto el islam como el judaísmo no habían comprendido esto de la filiación divina. No, en su mentalidad no entraba el hecho de que seamos hijos de Dios con todo lo que ello conlleva consigo. Sí, los judíos se consideran el pueblo elegido, pero no específicamente hijos de Dios. Eso es una novedad del cristianismo. Así que he dejado de deslizar mi sesgo cultural y religioso en el comentario. No ha lugar. Si nos atenemos a la literalidad del texto, no se desprende de ahí que el hombre fuese creado como hijo de Dios. Sí a su imagen y semejanza, que es una aproximación. Como siempre vemos, el texto del Antiguo Testamento nos encamina poco a poco a la culminación que se da en el Nuevo Testamento. Cierro el paréntesis y continuamos con la narración. Dijimos en capítulos anteriores, y si no lo dije, lo digo ahora, y si lo dije, lo recuerdo otra vez para que quede bien claro, que es habitual en la Biblia, sobre todo en nuestros primeros libros, pues que hayan relatos paralelos. El texto final es la fusión de varios relatos que andaban por ahí sueltos y el escriba pues fielmente los unió, sin importarle demasiado las concordancias, ahí quedó todo. En el caso del Génesis, de este relato que estamos viendo ahora, de la creación, pues hay dos tradiciones que los eruditos llaman la tradición yavista, porque nombra a Yahvé, Dios, y la tradición sacerdotal. Efectivamente, como nuestro sagaz oyente del principio ha intuido claramente, hay una que nos semeja más a un cuento de niños, es más historiada y tal. La que vimos la semana pasada, en el capítulo pasado, mejor dicho, pues era la versión aquella más seria,
la que podemos llamar sacerdotal, en el que habla de que varón y hombre los creó, etcétera, etcétera. Todo lo que ya ha dicho él. Ahora vamos a ver el otro relato, que es como más de cuento, pero muy interesante y con mucha profundidad. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, aún no había en la tierra ningún arbusto silvestre, y aún no había brotado ninguna hierba del campo, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que trabajara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un río nacía en Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía formando 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es puro. Allí hay también bedelio y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gijón, que rodea todo el país de Etiopía. El nombre del tercer río es Tigris, que recorre el oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él le hubiera impuesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Pues este relato que, bueno, en palabras de nuestro amable oyente, es como más de cuentecito, pues ya veis que tiene mucha carga de profundidad. Y es un relato paralelo, pero que complementa al otro. Ya os digo, son 2 tradiciones que se complementan porque una explica una serie de cosas y esta explica otras. Desciende a unos detalles muy concretos. Por ejemplo, que Dios coloca al hombre en medio de un paraíso, le prepara, por así decirlo, una hermosa habitación, una casa bien linda, porque lo crea amorosamente. Una vez más volvemos a aquello que dije antes. El hombre pues no está ahí puesto por un capricho de unos dioses veleidosos, sino en manos de un Dios que le ama por sí mismo. Y por eso le pone en un sitio tan regalado. Y es más, le da el poder de nombrar a los animales, se los va presentando y les va poniendo nombres. Poner el nombre es algo muy, muy importante, y más en la mentalidad antigua. El nombre, saber el nombre de una cosa era como poseer su esencia. Hemos perdido un poco la mística del nombre, o no sé si la palabra es adecuada, pero despreciamos un poquito el poder del nombre. Antiguamente los nombres indicaban incluso una misión. Lo vemos continuamente en las Sagradas Escrituras. Abraham se cambia a Abraham cuando Dios le da una misión. Incluso ya en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús de Nazaret, a Simón le cambia el nombre y le llama Roca.
Cefas, Pedro, porque le da una nueva misión. Pues el nombre implicaba muchas cosas. De ahí toda la literatura que hay acerca del nombre secreto de algunas ciudades. Por ejemplo, y no está en Oriente, pero también participa en esa tradición, el nombre secreto de Roma. Y es que poseer el nombre secreto de las cosas podía ser, en cierto modo, como poseerlas a ellas mismas. Era como captar su esencia. Por lo tanto, poner el nombre es un acto posesivo. Dios le presenta toda la creación. Pero nada satisface al hombre. Porque nada es igual a él. Por lo tanto, ya vemos una vez más que está por encima del resto de los seres vivos. Hasta que, por medio de la estratagema esta de la costilla, Dios crea a la mujer de su propia carne. Aquí abro otro paréntesis con una curiosidad. Hace poco hice un programa hablando sobre el mito del andrógino. Y una de las cosas que comenté, bueno, el andrógino es aquel que es hombre y mujer y al mismo tiempo, y resumiéndolo mucho, pues que al principio hombre y mujer estaban unidos en un solo cuerpo, era una sola cosa y luego se separaron. Partí del mito de Platón, que se va repitiendo no solo en Platón, sino en muchos más sitios. Bueno, la cuestión es que este mito debió llegar a algunos de los comentaristas, a algunos de los que hacían los comentarios a las escrituras, algunos de los maestros de Israel mientras estaban en el exilio ahí en Babilonia. Y eso les sirvió pues para resolver el dilema este que está aquí planteado de primero dice una cosa, varón y hembra los creó, y luego dice que de una costilla los sacó. ¿Cómo es esto? Pues ya está. No había una crítica histórico-literaria y dijeron, oye, el mito del andrógino encaja aquí. Era hombre y mujer y en un momento Dios lo sacó no de la costilla, sino del costado, porque parece ser que esa palabra es ambigua. La palabra que denomina costilla puede ser costado, es decir, que lo partió en dos y se parece mucho al mito de Platón, una forma de solucionar que tuvieron aquellos sabios de la antigüedad, aquellos sabios entre los judíos. Pero bueno, no es la tradición habitual entre los judíos tampoco, ya os lo digo. Bueno, cierro el paréntesis y continuamos con el relato propiamente. Y aquí tengo que decir una cosa, querido oyente que has dejado el audio al principio, en el que voy a disentir de ti. Bueno, creo que tienes parte de razón en tu planteamiento, pero lo voy a matizar un poquito. Tú dices, el segundo relato parece como que la mujer está más en segundo plano, al fin y al cabo viene del hombre, etcétera, etcétera. En el otro se ensalza más la igualdad. Vamos a ponerlo esto en contexto. Este es un relato independiente. Y fíjate, primera cosa, que le va presentando toda la creación, todos los animales, y ninguno le satisface. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él es un ser humano que está hecho a imagen de Dios, es superior a los animales. ¿Qué ocurre? Que para que encontrar a alguien igual que él, lo tiene que salir de él mismo. Y entonces dice, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se la llamará mujer porque del varón fue hecha. La palabra mujer es como, parece que la etimología, la palabra original en hebreo es el femenino, es como hombre en femenino, hombra o una cosa así. Es decir, somos la misma cosa, es igual que yo, es la única que me puede satisfacer. ¿Entiendes? Es una forma, quiero decir, es otro relato que al final acaba dejando a la mujer al mismo nivel que el hombre. Y esto también es muy interesante porque no es baladí de que le vaya poniendo nombre a los animales. Es que igual que se compra una vaca, entonces en muchos de esos pueblos se compraban las mujeres, así de claro. O sea que también eleva, de otra manera, pero también eleva la condición de la mujer. Y eso también es revolucionario. Es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es igual que yo. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si fuese algo inferior, no puede ser una sola carne con algo que es inferior, con un animal. Bueno, es una abominación. Y también, creo que has dicho algo de esto, pues San Juan Pablo II pues habla de que la unión matrimonial, la familia, es eso, pues una expresión, una semejanza con Dios que no está solo, que es uno y trino, son tres personas.
Así el hombre en la familia es la familia mismo, la unión de hombre y mujer, pues es una expresión completa de lo que es Dios. Es un reflejo de Dios, esa unión del hombre y la mujer en una sola carne. No me voy a extender más por ahí, pero habla mucho sobre ese tema. Que digamos que la expresión más perfecta, el reflejo más perfecto de Dios está en esa unión. Pues sobre eso pedalea en el buen sentido de la palabra. Y acaba este relato diciendo, hasta donde he leído, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Bueno, pues ¿y esto qué aporta? Muy sencillo, no sentían vergüenza. Eran completamente inocentes. Estaban en un lugar idílico y eran felices y al ser inocentes, pues no tenían vergüenza. Los niños no tienen vergüenza de ir desnudos. ¿Por qué? Porque tienen sus pasiones perfectamente sujetas. Es una forma muy, muy visual de decir que tenían las pasiones sujetas, que eran dos seres humanos auténticamente armoniosos. No se iba a desbordar sus sentimientos, sus instintos, por eso podían permitirse el lujo de ir desnudos. Es difícil de entender, pero esa imagen, iban desnudos y no sentían vergüenza, eran puros. ¿Vale? Otra cosa interesante es que le pone un encargo al hombre de cuidar el paraíso. Le pone un encargo, un trabajo. Crea al hombre para que trabaje. La maldición no es el trabajo, la maldición es que ese trabajo va a ser arduo después. Bueno, ya llegaremos a esto, pero el hombre está puesto ahí para que haga algo, para cuidar ese paraíso que le ha dado Dios. Y por último le pone un mandato. Mira, lo del mandato lo dejamos para el próximo capítulo en donde hablaremos del desgraciado incidente de la manzana. Por hoy ya está bien. Me queda resolver la duda del plural misterioso. Para ese plural, para ese hagamos al hombre, hay una respuesta entroncada en la tradición cristiana que ven en eso pues un primer anuncio de la Santísima Trinidad. Dios es uno, pero tres personas. Por eso engarzo con lo de antes. Por eso la unión de hombre y mujer también es una imagen muy buena de Dios, también es semejanza de Dios esa unión misma. Puesto que en Dios también son varias personas, pues el que se unan dos personas también es una imagen del mismo Dios. Pero claro, pensarás, hombre, esto a posteriori sí, pero no tendría en mente el que lo escribió, estas cosas, y esto no invalida el otro. Puede ser que como es un libro inspirado, pues mira, esto pues nos sirve como preanuncio, pero la causa inmediata fue esa. Pues quizás la causa inmediata fue lo que llamamos un plural majestático. ¿Qué es un plural majestático? El que se ha usado durante mucho tiempo, por ejemplo, en Occidente mismo y en otras civilizaciones. El nos decimos, nos pensamos, acudid a por eso no hay que ir sentada atrás en el tiempo. Acudid a un escrito del siglo XVI, XVII, y yo qué sé, Felipe II, Carlos II, supongo que Carlos III también, hablan en este plural majestático. Los papas lo conservaron durante mucho más tiempo, hasta entrado el siglo XX. Pues una forma de realzar en función del cargo la prestancia de la persona en concreto. También lo que me ha salido a mí antes espontáneamente, ahora vamos a hacer, y estaba hablando lo que iba a hacer yo, tiene varias acepciones. Sigue siendo un poquito misterioso, pero está claro que en ningún momento se pone en duda de que la unicidad de Dios en el texto bíblico, o sea, para los judíos, Dios era uno solo. O sea que se mantiene un cierto misterio. De otra manera, si alguien tiene alguna respuesta más, pues yo la escucho. No sé si te he respondido a tu duda. Y bueno, yo creo que con esto ya acabamos. Al principio os he dejado la imagen del número, los que me habéis visto en YouTube, he puesto sobre el sonido de la nota de voz el número del WhatsApp. Pero para los que no me seguís por YouTube, sino por iVoox, por audio, os voy a dar el teléfono por solo notas de voz, por si queréis hacer algún comentario, salir también, y que en los programas no por el hecho de salir, sino por el hecho de que vuestras dudas sean satisfechas. Allá va.
Más 34, pues si llamas desde fuera de España, 644-190223. Repito, más 34, 644-190223. Y bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. No sé por qué acabo así, no es buena manera de acabar. Pero bueno, ya está. Ahora iba lanzado. Si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.